veremos también un ejemplo que nuestro Señor Jesús nos da acerca de edificar y veremos las promesas también que están en su palabra. Así que nuestro hermano Rubén, gracias a Dios que nos está ayudando con... Vamos a ver. Okay. Hermano Rubén, gracias a Dios por el tiempo también que dedicó en poner los textos bíblicos en la pantalla para más fácil para cada uno de nosotros. Así que el tema de hoy es ¿dónde edificas? ¿Qué es edificar? ¿Qué es edificar? Vamos a poner esto acá. Dice, edificar es construir, es levantar, obrar, enseñar, instruir, preparar. En la Biblia podemos encontrar templos, ciudades, torres, muros, altares a nuestro Dios que fueron edificados. Veamos lo que dice en Génesis capítulo 6, versículo del 13 al 16 acerca de edificar. Vamos a ver esta historia, todas la conocemos, de Noé. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Versículo 14. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calefatarás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás de 300 codos de longitud del arca, de 50 codos de su anchura y de 30 codos su altura. En el versículo 16, una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Podemos ver en la Biblia, hermanos, todas las especificaciones, todas las medidas. Yo me estaba midiendo ayer el codo y veía cuánto medía, entonces podía calcular. No, hay versiones que en lugar de decir codos dice pulgadas, pies, entonces podemos encontrar las medidas exactas. Para los que no sabían, ahí el hermano puso la fotografía. En Kentucky hay una réplica del arca, y cuando uno va a ese lugar y ve eso inmenso, tan grande, uno dice, wow, Dios sí que dio bastante sabiduría a Noé con todas las especificaciones para poder construir esa arca. Entonces podemos ver ese ejemplo. Noé construye el arca, Dios le da las indicaciones muy específicas, hermanos, en cuanto a las medidas. Recuerdo también cuando los niños estaban pequeños, en sala cuna les llevaban como dos animalitos, y cada niño jugaba con esos animalitos, los cuales iban a ser metidos en el arca. También más adelante vemos otro ejemplo en el capítulo 11, del versículo 1 al 6. Veremos otro ejemplo acerca de edificar. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras, y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura de la tierra de Sinar, y se establecieron allí, y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Ellos estaban buscando la gloria. Entonces veamos lo que pasa. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Entonces, si vemos más adelante, Dios toma la decisión y de que se confundan y que ya no puedan seguir construyendo. Pero vemos otro ejemplo acerca de edificar. Ellos sí estaban decididos, hermanos, a construir esa torre. Otro ejemplo, ¿dónde edificas? Primera de Reyes capítulo 6, vamos a leer del 1 al 7, dice: en el año 480, después de que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4.º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho y 30 codos de alto. Y el pórtico delante del templo de la casa tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa. Y el ancho de la casa era 10 codos.
E hizo la casa ventanas anchas por dentro, estrechas por fuera. Entonces podemos ver otro ejemplo acerca de edificar. Hemos visto a Noé edificando el arca, hemos visto la torre de Babel que fue edificada, y podemos ver Salomón que edifica un templo para nuestro Señor. Más adelante también podemos ver en Primera de Reyes, versículo 5, perdón, íbamos a leer hasta el 7. Edificó también junto al muro de la casa aposento alrededor contra las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo, e hizo cámaras laterales alrededor. El aposento de abajo era de 5 codos de ancho, en el medio de 6 codos de ancho, y el tercero de 7, hermano, hasta los codos me duelen, pero sigamos, 7 codos de ancho, porque por fuera había hecho dimensiones a la casa alrededor, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se cortaron en la casa, ni ninguno otro instrumento de hierro. Entonces podemos ver todas las especificaciones acerca cuando Salomón edifica el templo de nuestro Señor. Josué 8:30. Entonces Josué edificó altar a Jehová, Dios de Israel, en el monte Ebal. Versículo 31 dice: como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado a los hijos de Israel, como está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras enteras sobre las cuales nadie alzó hierro, y ofrecieron sobre el holocausto a Jehová y sacrificaron ofrendas de paz. Y dice, hermano, ¿por qué estamos viendo tantos ejemplos de acerca de edificar? Queremos ver acerca de lo que dice la Biblia acerca de edificar. Encontramos eso más adelante. Encontramos que Josué, también encontramos que Josué edifica un altar al Señor. Podemos ver que Noé edifica el arca, y podemos ver que las personas edificaron esa torre de Babel. Pero veamos un ejemplo. A lo largo de la Biblia podemos encontrar diferentes citas bíblicas en lo cual el Señor nos insta a poder edificar, pero no en esta tierra en la cual va a ser perecedera, sino en el reino de los cielos. Hoy en día muchos hermanos tienen bastante experiencia acerca de construcción. La verdad que no es fácil, requiere esfuerzo, requiere sacrificio, entrega, concentración y sobre todo constancia. Pudiera traer muchos ejemplos acerca de videos de construcción y todo, pero en ningún momento la intención es que saliendo del servicio se les dé un certificado al fondo y diga, bueno, ya está listo para poder construir. No es esa la idea, sino la idea de hoy en día, hermanos, es por medio de la palabra de Dios motivarnos a que somos capaces de edificar corazones, somos capaces de edificar vidas, hogares entregados a nuestro Señor. Esa es la idea del mensaje del día de hoy, conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Hay un gran potencial en cada uno de nosotros. Dios nos ha dado fuerzas en nuestras vidas, un apoyo en situaciones adversas y difíciles, una esperanza. Si permanecemos y seguimos sus caminos, tendremos una gran recompensa de parte de nuestro Dios, y es una gran bendición. Por eso el tema del día de hoy, ¿dónde edificas? En Mateo capítulo 7, versículo 24, podemos ver un ejemplo que nuestro Señor Jesús nos da acerca de edificar. Y en las clases bíblicas que tuvimos hablamos un poco acerca de esto. Entonces veamos qué dice Mateo 7, capítulo 7, versículo 24, dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 25, descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Todos sabemos esa historia, la hemos visto bastantes veces, pero hay tres cosas para poder resaltar de esta historia, la cual es: los dos hombres, en primer lugar, edificaron. Segundo lugar, las dos edificaciones que habían hecho, las dos casas, fueron probadas. Y tercero, la diferencia fue el fundamento. Entonces los dos hombres edificaron, los dos hombres fueron probadas sus casas,
y por tercero dependió mucho del fundamento. Hermanos, debemos tener mucho cuidado donde edificamos. Nos esforzamos en la vida muchas veces por estar mejor, que muchas veces descuidamos lastimosamente el obedecer de su palabra. Queremos hacer muchas cosas, tesoros, lastimosamente en la tierra, como el joven rico, el cual creía que todo lo había guardado, pero cuando se le acercó al Señor Jesús preguntando qué más necesitaba para poder tener la vida eterna, el Señor Jesús le contesta en Mateo capítulo 19, versículo 16, y dice el Señor su palabra: entonces vino uno y le dijo: maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ningún hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Versículo 18 le dijo: ¿cuáles? Y Jesús le dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Él quería saber acerca de qué es lo que él necesitaba. Versículo 21, Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Esto lo estamos hablando en las clases bíblicas también. Versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Decíamos en la clase bíblica que lastimosamente el corazón de él estaba las posesiones. O sea que en el corazón de él había un gran obstáculo, lo cual, recuerden que donde está nuestro tesoro, también ahí estará nuestro corazón. Entonces el corazón de él lastimosamente estaba en las riquezas de este mundo. Es momento de edificar corazones dispuestos a obedecer a su palabra, a respetarle, a amarle, como José. Como todos sabemos, a pesar que fue vendido, a pesar que tuvo diferentes situaciones, adversidades, él fue fiel al Señor. Como los discípulos, cuando el Señor les llamaba, ellos obedientemente se levantaban y le seguían. Como también podemos ver Josué, cuando dice: pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15, él les dice: ustedes vean a quién van a servir, pero yo, bien decidido, y mi casa serviremos a Jehová. Qué actitud que nosotros también podemos imitar para poder seguirle a Él. Hermanos, cada día durante la semana nuestros hijos se levantan temprano y van a las escuelas, se preparan, muy dispuestos a aprender, muy dispuestos a hacer para salir adelante en la vida. Pero no todo es trabajo de los maestros, no todo es trabajo de las escuelas, sino de cada uno de nosotros como padres. Nuestra obligación es instruirles en el camino del Señor. En las escuelas podrán aprender de matemáticas, de ciencias sociales, de todo lo que el Ministerio de Educación quiera enseñarles. Pero nosotros, nuestra obligación es enseñarles la palabra de Dios. Y vaya que sí tenemos mucho trabajo a nuestros hijos, a nuestros nietos, a toda la familia. Quizá no venimos, hermanos, de un hogar cristiano, pero eso no nos limita para poder enseñarle a nuestros hijos. Podemos hacer cada uno de nosotros la diferencia de poder ser por primera vez una familia cristiana. A pesar que muchos de nosotros, si retomamos y venimos y pensamos, bueno, lastimosamente en mi casa nunca se abrió la Biblia para leerla. Bueno, mis papás nunca me dieron un consejo según la Biblia. Pero nosotros, hermanos, podemos hacer la diferencia, que nuestros hijos puedan tener esa gran bendición y poder inculcarles a ellos que siga esa generación, el cristianismo en el hogar, porque realmente sabemos que sin Dios no somos absolutamente nada. Enseñarle a los niños, enseñarle a nuestros hijos a que el fundamento es Cristo, la roca de la eternidad. Enseñarle a nuestros hijos que la iglesia no es un club social, hermanos. No es el hecho de venir cada domingo, cada miércoles, sentarnos, escuchar mensajes, sino la iglesia, hermanos, es un lugar donde nos podemos edificar, un lugar donde podemos aprender, edificar nuestras almas, nuestro espíritu. El Señor cada día tiene tantas cosas para decirnos a cada uno de nosotros y solo falta y basta que nosotros estemos atentos a sus palabras. No lo que el hermano diga, sino lo que su palabra diga, que es lo que nos edifica.
Cada día, hermanos, estamos agradecidos con nuestro Dios por enviar a su Hijo amado para entregar su vida, para entregar su sangre, entregar su cuerpo para amor a cada uno de nosotros. Todo lo que padeció para ese propósito de redimir a cada uno de nosotros. Debemos de edificar para que las cosas que nosotros edifiquemos sean perdurables, como lo dice en su palabra en Mateo. Mateo, vamos a ver, ya me adelanté, 6:19, vamos a ver, acá está. No estoy familiarizado. Mateo a 6:19 al 21. Estamos hablando de debemos edificar cosas perdurables, como lo dice su palabra. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también nuestro corazón. Podemos tener diferentes tesoros en la tierra, pero su palabra nos dice que donde esté nuestro tesoro, también ahí estará nuestro corazón. Pensemos por un momento, ¿dónde está nuestro corazón? Uno va a decir, hermano, si lo tengo en el cuerpo. Pensemos dónde está ese deseo profundo de nuestro corazón. ¿Qué es lo que más queremos? ¿Qué es lo que más anhelamos en la vida? Ahí está nuestro tesoro. ¿Cuánto amamos a Dios? ¿Cuánto decidimos obedecer a su palabra? Ese será nuestro tesoro. Hemos hablado de edificar. Como pudimos ver, los dos edificaron. Vamos a ver la segunda cosa, la cual las dos casas fueron probadas. En Filipenses 1:29, lo veremos más adelante. Cuando hablamos de las dos casas que fueron probadas, como todos sabemos, los primeros cristianos, hermanos, cuánto padecieron. Muchos de ellos, sus propias vidas fueron ejemplo para saber acerca del padecimiento, acerca de Cristo. Muchos fueron quemados, muchos de ellos con el propósito de llevar esa palabra a tantos lugares. El apóstol Pablo dice todo lo que padeció, dice que a pesar de ello alienta a las diferentes iglesias, hermanos, a las diferentes iglesias, como menciona algunos versículos que veremos más adelante. No solo creáis, sino también nosotros también, a pesar de lo que creamos, también lo que ellos padecieron. En Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Cuando nosotros pensamos el hecho de ser cristiano es algo fácil, o algunos dicen, no, él es difícil. No es el hecho de que sea fácil o difícil, lo importante es la disposición que esté en nuestro corazón. Si nosotros lo vemos difícil ser cristiano, será difícil, pero si nosotros nos aferramos de su mano y obedecemos su palabra, las cosas se darán por añadidura. Entonces veremos algunas citas bíblicas rápidamente, no quiero detenerme mucho. En 2 Timoteo 3:11 dice, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. En 2 Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelismo, cumple tu ministerio. Más adelante, 2 Corintios 4:7 dice, porque esta leve tribulación momentánea, o sea que no va a ser para toda la vida, es algo momentáneo, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Más adelante en 2 Corintios 12:9 el apóstol Pablo dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué hermosas citas de parte del apóstol Pablo, hermanos. También, como estábamos hablando acerca de José, todo lo que él padeció, es una de mis historias favoritas. Recuerdo con mi hermano cuando nos acostábamos, teníamos un cuarto y cada cama separados y leíamos esa historia. Y era su favorita, yo la escuchaba y después que él tanto la leía y la decía, me comenzó a gustar. Pero recordamos después que José, que todo el pueblo de Israel llegó a Egipto, lastimosamente después pasa algo, en Éxodo 1:11, todo el pueblo de Israel que había llegado a Egipto lastimosamente se hace esclavo, y podemos leerlo todo en Génesis, en Éxodo, acerca del pueblo de Israel.
En Éxodo 1:11 nos habla, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, cuando leía esto, hermano, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, hermano. Con dureza, dice, y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo y en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con vigor. Como podemos ver este ejemplo, hermanos, ellos padecieron, los israelitas en Egipto. Nuestro Señor Jesús también, cuando fue tentado en el desierto, venció todas esas tentaciones con una sola palabra: escrito está, cada vez que Él vencía cada tentación. Es bonito decir ser cristiano, pero cuando vienen las aflicciones, tribulaciones, muchas veces vienen problemas financieros, enfermedades, muchas veces vienen conflictos, tentaciones. Es ahí donde realmente somos probados con fuego. Como decía el hermano la vez pasada, todo pasa por fuego. Asimismo nosotros también muchas veces seremos probados, nuestras vidas, nuestro cristianismo, lo que creemos, nuestra fe será probada. ¿Cómo reaccionaremos? Depende del fundamento, es la tercera cosa que veremos más adelante. Cuando las cosas no salen como queremos muchas veces, vendrán diferentes ríos, como estábamos viendo en el ejemplo, verán diferentes vientos, vendrán diferentes lluvias, pero todos queremos realmente que Dios nos ayude en ese momento, pero va a depender de cada fundamento que tengamos. Salmos 34:19 no se lo pasé al hermano, pero quería leerlo. Dije, se me olvidó una cita, pero en Salmos 34:19 quería leerlo. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Hermanos, van a ser muchas las aflicciones, pero qué hermosa promesa: pero de todas me librará Jehová. Qué esperanza la que tenemos cada uno de nosotros. Algunas casas caerán, hermanos, algunas casas serán grandes su ruina, pero sabemos que nuestro Dios nos ayudará a que nuestra casa permanezca de pie, pero porque Él será nuestro fundamento. Y es la parte principal de nuestro mensaje, hermanos. Hemos hablado de edificar, hemos hablado de las pruebas, pero realmente enfoquémonos en la tercera cosa, la cual es el fundamento. ¿Qué es fundamento? ¿Qué es fundamento? Fundamento es el principio o cimiento sobre el que se apoya y se desarrolla una cosa. Puede tratarse de la base literal y material de una construcción o del sustento simbólico de algo. Me encanta cuando paso por algunos edificios y lo están construyendo y se ve, hermanos, esas tremendas grúas y todo el hierro que hacen, todo el agujero que hacen para poder hacer esos edificios fuertes, y podemos ver después que están llenando de concreto y esas construcciones. Nunca he visto cómo se levanta una grúa y siempre digo voy a ver un video, pero realmente después se me olvida, pero me llama mucho la atención ese fundamento del cual depende de esos edificios, esos rascacielos que muchas veces decimos. Pero para que eso no caiga, hermanos, tiene que ser sólido. Y incluso pasan inspecciones, tienen que cada vez van actualizándose diferentes sistemas. Esto no funciona, vamos a cada vez algo diferente, pero depende mucho de la solidez del fundamento para que eso siga de pie. Tantos años que vemos edificios y algunas veces hemos visto noticias que edificios se caen, pero depende mucho del fundamento. Entonces, cuando pensaba en esto de los fundamentos, muchas veces edificios duran años cuando dicen, bueno, mejor actualicémoslo, botémoslo. ¿Cómo está nuestro fundamento? ¿Cuántos años permanecemos en el Señor? ¿Cuántos años hemos estado escuchando su palabra? Pero va a depender mucho de cómo nosotros estemos en la base sólida de la roca que es Cristo Jesús. Hemos visto muchos ejemplos, lastimosamente, de queridos hermanos, amigos, que lastimosamente se han alejado. Y es muy triste saber que la palabra de Dios está en ellos, pero lastimosamente, cuando las pruebas vienen, lastimosamente se apartan.
Corintios, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11. Y dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muchas veces pensamos que el dinero puede solucionar todas las cosas, pero cuando vienen enfermedades, cuando muchas veces vienen hogares destruidos, el dinero no lo es todo. Pero dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Muy bonito yo sin saber qué le van a poner eso, pero si podemos ver, Cristo es esa base para que nosotros podamos edificar, podamos crecer en Él. No va a depender de mi esposa, no va a depender de mi hermano, nuestros hijos, lastimosamente. Nosotros podemos guiarles a ellos, pero va a depender muchas veces de las decisiones que ellos tomen. En las escuelas, donde quiera que ellos estén, el consejo de nosotros como padres va a llegar hasta ese momento que ellos salen de la casa, porque fuera de casa va a depender de cómo esté la base de ellos, de lo que han creído, de cómo han crecido en el Señor. Efesios capítulo 2, versículo 20, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu Santo. O sea que edificamos para que el Espíritu Santo more en cada uno de nosotros. Qué hermoso. Jesucristo es la piedra, hermanos, es el fundamento único y salvador. Es nuestra confianza, es nuestra seguridad, es nuestra base, un apoyo, un sostén, un soporte. Es lo que sostiene nuestras vidas. Qué hermoso es saber en las oraciones, cada vez que nos reunimos y hay peticiones, hay agradecimientos, porque sabemos que el fundamento es nuestro Señor Jesús. Sabemos que podemos venir a Él confiadamente en lo que hemos creído, el cual Él nos ayudará. Somos hijos de Dios, nos convertimos en templos y moradas del Espíritu Santo. Somos templos espirituales. Efesios capítulo 2, es lo que estábamos leyendo. Efesios capítulo 2 y versículo 20. Mucho camino que recorrer, mucha vida por delante en cada uno de nosotros. El tiempo va volando. 1 Corintios capítulo 3, versículo 12. Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Lo que estamos diciendo que todo pasa por fuego. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá su recompensa. Hermano, la recompensa dependerá de cada uno de nosotros. No dependerá de mi esposa, como lo decía, no dependerá de otro hermano, sino de cada uno de nosotros. Y ya casi estamos terminando. Hay un canto muy hermoso, se me olvidó traer el himnario, pero dice, roca de la eternidad, sé mi escondedero fiel. Y si leemos todo ese canto, todo lo que dice está basado en 1 Corintios 10. Qué hermoso canto, hermanos. Roca de la eternidad. Hermano, esa roca sólida siempre está en ese lugar, esperando que nosotros edifiquemos sobre él. Pero muchas veces nos olvidamos que está la roca y edificamos en diferentes lugares. Nuestras mentes, nuestros corazones, lastimosamente, se apartan de esa roca, la cual es Cristo Jesús. Así que hemos hablado de edificar, hemos hablado de pruebas y hemos hablado que Jesucristo es la roca de la eternidad. Así que si en este día, hermanos, hay en medio nuestro alguien que todavía no ha entregado su vida a nuestro Señor Jesús, qué mejor manera de poder comenzar a edificar sobre esa roca, la cual es Cristo Jesús. Así que espero que este mensaje haya sido de edificación. Gracias por su atención y que Dios les bendiga. Gracias, hermano Arnoldo, por ese precioso mensaje. Puestos de pie, por favor, vamos a tener un canto de invitación
a través del cual motivamos y exhortamos a los hermanos que están alejados del Señor, o si usted no ha entregado su vida a Cristo. Hoy es el día de salvación. Cristo está tocando su corazón hoy en día para que pueda venir y formar parte, o sea, para iniciar la iglesia en su corazón, ponga la base que es Cristo Jesús. Este precioso canto, cantemos. Si lo sabe, por favor, acompáñenme con gozo, con alegría, con la fe puesta en que hoy habrá de pronto fiesta en los cielos. Cantemos. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Oh, qué amor, qué inmenso amor, el de mi Salvador. Dios desde el cielo al Salvador mandó a morir por mí. Por ti murió, por mí murió, dio sangre carmesí. Ven, amigo, a Jesús, pues Él murió por ti. Recibirás la luz que quiere darte a ti. Mi buen Jesús murió para darte perdón. Abre tu corazón y dulce paz tendrás. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Las manos del Señor se abren hoy para ti. Ven y confía en Él y serás muy feliz. Tus cuitas pon en Dios, pues se las llevará. Quitará tu pesar por su consolación. Día fatal vendrá cuando no habrá lugar. La puerta se abre hoy y tú podrás entrar, mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Mas gracia ya no habrá, pues despreciaste hoy. Acepta, pecador, la salvación de Dios. Y no importan los pecados, no importa. No importa cómo estés, querido amigo, no importa lo que hayas hecho en tu vida. Hoy Cristo quiere salvar tu corazón y te va a limpiar, te va a dejar tan blanquecito como la nieve, dice la palabra de Dios. Ven a Cristo, y si te has apartado de la gracia de Dios también, no están bien las cosas. Tienes que ponerte a cuentas con Dios y hoy es el día de salvación. ¿Quieres hacerlo?